Me gustaría que podamos entonces ponernos de pie para ver lo que el Señor nos tiene el día de hoy. Vamos específicamente a ver Jeremías en el capítulo 9, específicamente versículos 23 y 24. Esta es la página, vamos a ver. Inicia en la página 779 si tienes una NBLA y prosigue en la 780, versículo 23 y 24 del capítulo 9 de Jeremías. Y esto que tenemos en nuestras manos es, en nuestro idioma, la palabra del Señor. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Y todos juntos decimos: porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Se pueden sentar, muchas gracias. Señor, nosotros venimos delante de ti, empequeñecidos, humillados, reconociendo que el poder es tuyo, Señor. Muestra tu palabra a través de este pequeño siervo, de manera que todos, como un cuerpo que tú has unido, puedas edificar y puedas transformar en espíritu y en verdad para una adoración sincera y de todo corazón. En los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, señores, ustedes saben que el mundo últimamente ha estado complicado, un poco más que de costumbre, ¿cierto? Vemos cómo estos bombardeos se han efectuado en países, participando entre países tales como Estados Unidos, Irán, Israel y otros más que han tomado una u otra posición con relación a estos ataques y a estos bombardeos. Nosotros podemos apreciarlo desde aquí a través de la noticia. Sin embargo, hay muchas personas que han perdido sus hogares y lo están sufriendo en carne propia. Han perdido familiares y han perdido sus vidas. Y esto no son cosas que suceden solamente en este tiempo, sino que han trascendido durante toda la historia de la humanidad. Y es precisamente lo que queremos ver en nuestro pasaje de hace 2600 años, cuando inicia el ministerio profético de Jeremías, cómo esto aún hoy en día nos sigue hablando y nos puede arrojar una luz de por qué suceden estas cosas. La palabra dice que el profeta Jeremías inicia en el año 13 del gobierno del rey Josías. Y cuando se habla de bondad, cuando se habla de piedad, de hacer las cosas bien para el Señor, necesariamente tenemos que mencionar de entre los reyes de Israel, específicamente de Judá, la parte sur, al rey Josías. Este restableció los días de fiesta que declaraba la Torá o la palabra o la Biblia. Restableció el servicio sacerdotal que había pausado. Eliminó los altares paganos donde se adoraban otros dioses falsos. Incluso en términos personales rompió con cadenas de pecado familiar, sus abuelos y sus padres, los cuales también fueron reyes y pecaron en gran manera en contra del Señor. Pero este rey, piadoso y bondadoso, cometió un grave error. Y es que, así como en nuestros tiempos, Jeremías y en tiempos del rey Josías, se comenzó a producir una batalla, una guerra extraordinaria entre dos naciones muy reconocidas y grandes, Babilonia y Asiria. Por lo que Egipto, a través de su faraón Necao, decide intervenir, dado que no le convenía que Babilonia ganara esta guerra y siguiera emergiendo como una nación poderosa que le perjudicaría a quien en ese entonces Egipto era el imperio más poderoso. Sin embargo, cuando estos se dirigían a la batalla, Josías, rey de Judá, decide intervenir y declararle la guerra a Necao, el faraón de Egipto. ¿Por qué? Bueno, en ese entonces los asirios también eran enemigos frontales de Judá. El faraón Necao le advirtió a este rey piadoso que no venía a pelear contra este pueblo. E incluso advirtió que él estaba luchando en contra de la voluntad de Dios, sí, de su Dios, el Dios de Israel. Sin embargo, el rey Josías no atendió a este llamado y es curioso que vemos que
el faraón le advierte que estaba luchando en contra de la voluntad de Dios, dado que años después podemos ver, lo cual no vamos a traer a colación esta mañana, que Babilonia es la nación que más daño le hace a Judá, tiempo después. Sin embargo, este rey piadoso no atendió este llamado y la Biblia hace relucir por su ausencia que él mismo consultara a su Dios para librar esta batalla. Esta inmunidad espiritual que creyó tener Josías, lamentablemente culminó en que fue herido en batalla, muerto pocos días después, y Judá, esclavizado nuevamente o sometido por Egipto. Pero estas cosas no son sucesos que pasan al azar, tales como los vemos hoy, como lo vemos hace 2600 años, sino que hay corazones detrás, corazones de líderes, presidentes, reyes y faraones de estas naciones. Pero también eso se ve en nuestras vidas de manera particular, en las batallas que nosotros también libramos cada día. Es como un deseo del hombre a través de las mismas de encontrarse frente a frente con la gloria. ¿Pero qué es la gloria? Veamos. Vamos a hablar de la estructura de nuestro sermón, al que hemos titulado en la mañana de hoy, al que es digno. Y la hoja de ruta, 2 puntos. En primer orden, el pretexto de gloriarse. Y en segundo lugar, y no menos importante, el contexto de gloriarse. Y si te quieres quedar con algo en esta mañana, como dice nuestro pastor, quédate con esto, nuestra idea central. La fragilidad de nuestras vidas nos demuestra que la gloria pertenece a uno mayor. La fragilidad de nuestras vidas nos demuestra que la gloria pertenece a uno mayor. ¿Están listos? Pues comencemos. En primer orden vemos cómo la palabra nos refiere. Así dice el Señor. El profeta Jeremías, queridos hermanos y amigos, no se levantó una mañana y dijo en su mente y corazón, ustedes verán lo que yo voy a hacer. Ustedes verán lo que le voy a decir a este pueblo idólatra, esta asamblea de traidores. No, mis hermanos. El profeta Jeremías está hablando de parte del Señor. Así dice el Señor. En contraste a los sacerdotes que hablaban a Dios de parte del pueblo a través de los sacrificios, este profeta inicia dando la palabra según el Señor le había indicado. ¿Y qué nos dice el Señor a través del profeta Jeremías? Bueno, en primer orden, no se gloríe. La palabra gloríe o gloriarse, esto puede referir en términos simples a hacerse a uno mismo el objeto de exaltación. No sé si ustedes han visto en las noticias o en sus vidas cómo estos gobernantes, dictadores en sus países hacen estatuas. Nosotros vivimos aquí también una dictadura y habían estatuas de un gobernante llamado Trujillo. Pero ¿qué si les digo, queridos hermanos, que nosotros también hacemos estatuas mucho, pero mucho más grandes de nosotros mismos en nuestro corazón? Yo soy el mejor en tal cosa, a mí nadie me gana. No le den a él ese aumento, él no se lo merece, me lo merezco yo. ¿Por qué a él le va bien si yo soy mejor que él? Yo soy más inteligente. Quiten lo que él no se lo merece, me lo merezco yo. Y les digo algo, queridos hermanos, estas estatuas, tanto materiales como imaginarias que hacemos en nuestro corazón, tienen algo en común y es que tarde o temprano se van a ver cara a cara con nuestro Dios. Y aquí la palabra refiere que los hombres tienden a gloriarse en 3 maneras: sabiduría, poder y riqueza. En primer orden, esto va como una escalera saliendo desde lo más interno, la sabiduría, aquello que es propio, que viene de tu interior, el poder que se va palpando aún más a través de las cosas que vas consiguiendo, y las riquezas, que es lo material, lo exclusivamente material. Y en primer orden vemos aquí, cuando la palabra nos refiere, que no se gloríe el sabio de su sabiduría. Puede sonar cliché, pero cuando yo pienso, al menos yo pienso en sabiduría, siempre me llega a la memoria el rey Salomón. El rey Salomón es el hombre más sabio que ha pasado por toda la historia de la humanidad después de Cristo Jesús. Sin embargo, vemos como en Primera de Reyes nos dice que ese rey sabio y también rico, porque el Señor le había dado y lo había bendecido con todas estas cosas y un gobierno, imperio grande, desvió su corazón por las muchas mujeres que tenía. Salomón, el rey más sabio y la persona más sabia, comenzó a adorar a dioses falsos.
Por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros podemos ver a través de la palabra en Eclesiastés que él, al final de sus días, es sostenido por el Señor y comienza a darle la gloria a Dios, diciendo, guarden sus mandamientos, que obedezcan y guarden los mandamientos de Dios, que ese es el todo del hombre. Y queridos hermanos, amada iglesia, les quiero decir con esto, que la vida de fe no se trata necesariamente de sabiduría, sino de obediencia. En el mismo proverbio podemos ver que la palabra nos invita a que a través del temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y con esto les digo que dejemos la sabiduría de lado entonces. No le estoy diciendo eso, sino que a través de la obediencia nosotros podemos adquirir verdadera sabiduría del Dios verdadero. Y eso cómo lo podemos llevar a la práctica en nuestras vidas, cómo podemos ser obedientes y cómo podemos ser sabios. Bueno, simple, ese carro que tú te quieres comprar, que te gusta, el Señor no le molesta que tú puedas comprarte ese carro que tanto anhelas. Siempre y cuando lo hagas siendo responsable con los recursos y siendo buen administrador y buen mayordomo de lo que el Señor ha provisto para ti. ¿Y cómo podemos honrar? Bueno, no te quedes con ese carro solamente para sentirte bien. Lleva a un hermano que tú veas aquí en la iglesia que no tiene todavía un vehículo. Tráelo aquí a la iglesia, ofrécete a que tu carro pueda servir en los propósitos del Señor. O esa casa que quieres comprar o que compraste o alquilaste, a mí me encanta y yo soy de los que dicen, pon tu hogar de acuerdo a tus posibilidades, lo más bonita, lo más organizada posible. Pero no lo hagas para sentirte solamente bien tú. Lleva a otros hermanos a tu casa, bendícelos, hospeda a hermanos de tu iglesia. Sirve, invítales a comer. Tal vez un grupo ancla. Cuando vayas a ese viaje, aquellos que ponemos en los calendarios, esos viajes que los revisamos más que la agenda diaria personal, ¿cuándo va a llegar ese día, verdad? Llévate tu maleta, pero sobre todo llévate el evangelio. Cuando te encuentres en situaciones de tentación, recuerda el evangelio. Seguimos viendo a través de lo que nos dice la palabra, lo siguiente. Ni se gloríe el poderoso de su poder. Otras traducciones de la Biblia dicen, en su valentía el valiente. Este es como la imposición, aquella persona que tiene control sobre los demás. Un ejemplo que podemos ver de esto también, así como el rey Salomón, es el rey Nabucodonosor, que es rey de Babilonia de los tiempos también de Jeremías, del profeta Jeremías. Vemos como en Daniel capítulo 4, este rey paseándose por su plazoleta a través de todo lo que había construido, dice, esto lo he construido yo a través de la fuerza de mi poder. Ya había un juicio establecido contra esto, y es cuando Nabucodonosor pierde su capacidad mental y comienza a actuar como un animalito de la selva. Dice la palabra que él comenzó a comer con los animales del campo. Señores, Nabucodonosor es el primer Terian registrado. Y no es hasta 7 años después, cuando él comienza a darle la gloria a Dios, que restablece su capacidad mental. Pueden ver aquí un símil entre el rey Salomón y Nabucodonosor. Ambos, al final de sus días o cuando fueron más maduros, le daban el poder, la sabiduría, obedezcan a Dios. ¿Y tú de quién dices que es el poder? No solo lo diga, llévalo a tu corazón. Pero esto de estos reyes, cosas que pasaron hace miles de años, es bueno que traigamos ejemplos más contemporáneos. Y yo les quiero hablar de un filósofo, autor de diferentes libros, llamado, quizá lo conozcas, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era un hombre de un gran bigote. El bigote de este hombre era tan grande que él mismo decía, yo leyendo sobre su vida, que él mismo decía que su bigote tenía personalidad propia. Ustedes lo pueden buscar, van a ver el bigote tan grande. Este autor inclusive bebía en tazas de la época victoriana, en tazas para hombres con bigotes grandes. Cuando yo vi esto, yo dije, pero ¿cómo taza para gente con bigote grande? Y quise traérselo aquí para que podamos entender. Este no es el mismo modelo, el mismo diseño, pero para que más o menos podamos entender a qué se refiere esto. Esas tacitas. Ahí ven un orificio y cuando uno bebe, el bigote reposa en este plano. Pero lo que yo le quiero hablar, señores, no es
del bigote de este autor, sino de lo que este autor proponía en su filosofía. Este autor hablaba de hacer una transvaloración de los valores. Dígase que los valores que existían en ese entonces, que la mayoría de hombres seguían en la Europa del siglo XIX, debían ser quitados y puestos otros. ¿Y cuáles eran estos valores que este autor criticaba severamente? Específicamente los valores, adivinen, cristianos. Eso de sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, darle la gloria a Dios. Él decía, Dios está muerto. Darle la gloria a un Dios que está muerto y no a uno mismo. Un Cristo, el ungido de Dios, crucificado. Eso era una locura. Eso era el colmo de los colmos para este autor. Eso era para gente débil. Friedrich Nietzsche hablaba de la voluntad del poder, el ejercicio del poder, cómo un hombre salía de esa masa mediocre que pensaba en estos valores y se imponía. Y nosotros nos vamos a encontrar, amada iglesia, con diferentes filosofías en nuestra vida. El nihilismo, el hedonismo, el legalismo, el libertinaje, diferentes religiones, culturas, muchas posiciones diferentes. Pero yo les quiero decir que lo que nos diferencia a nosotros como cristianos, verdaderos creyentes, es que vivimos una filosofía, o mejor dicho, vivimos una vida por lo que hizo otro. Cristo Jesús lo hizo todo. O la cruz no es suficiente para que podamos darnos cuenta de eso. A menos de un año de publicar su obra en el año 1888, El Anticristo, donde él proponía estas cosas y otras obras más, Friedrich Nietzsche, al igual que vimos con el rey Nabucodonosor, sufrió un colapso mental que lo dejó incapacitado durante toda su vida. Duró como 10 años más. Y con esto no le quiero decir, ustedes ven lo que le pasó a Friedrich Nietzsche por estar retando a Dios, que Dios está muerto, míralo ahí. No, eso no es lo que yo quiero decir. Cuando nosotros vemos un alma distanciada del Señor, lo que hacemos como cristianos es orar y proclamar el evangelio con amor. Porque así nos encontrábamos nosotros antes de que Cristo nos encontrara. Lo sorprendente y a la vez como paradójico es que Nietzsche, en su debilidad, en su enfermedad, necesitó el cuidado de otros, de terceros, de su madre, y cuando su madre murió, pasó al cuidado de su hermana hasta que ya llegó el fin de sus días. Porque nosotros valemos no por el poder o por la sabiduría, señores. Nosotros, el ser humano, vale porque ha sido creado a la imagen y semejanza de un Dios misericordioso y justo. Ahí radica nuestro valor. Señor, ayúdanos a no gloriarnos porque tuyo es el poder y tuya es la sabiduría. Mira lo que dice el apóstol Pablo con relación a este tema en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Ni el rico se gloríe de su riqueza. Aquí me gustaría aclarar algo importante y es el significado de la palabra humildad. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de que alguien es humilde es que alguien es pobre, y no necesariamente es así, sino que el significado de esta palabra es saber reconocer las cosas tales como son. Es como tener los pies sobre la tierra. Y si una persona rica se desvía o pierde la humildad en sus bienes, es porque su corazón y su mente se distraen y deja de tener los pies sobre la tierra. Pero ¿qué si les digo que no solamente a los ricos les pasa esto, sino también a aquellas personas que quizá no tienen nada, pero desean de una manera incontrolable estas riquezas? Y si tú te quieres dar cuenta de eso, yo te invito a que veas y pongas atención a las redes sociales. Señores, el 99% de las personas suscritas en Instagram o son millonarios o por lo menos le va muy bien.
Es muy raro que yo vea a alguien en Instagram como que subiendo algo de calamidad y de que le está yendo mal. Hay un rapero cristiano, se llama Redimido, que habla de esto en una canción. Él dice trastorno, él dice, ellos dicen que son capos y sicarios, que son rappers de verdura y millonarios, como haciendo una parodia de estas cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad? En las redes sociales, en la farándula, en la televisión, en el mundo artístico, haciendo como una parodia de estas cosas. Y con eso estamos diciendo, vamos a hacer un voto de pobreza. No, como Francisco de Asís, hombre piadoso de Dios, estúdienlo. No, todo lo contrario. Yo te invito a que te esfuerces y trabajes para que vivas dignamente, de acuerdo a las posibilidades que el Señor te ha dado. ¿Y cuál es entonces el resultado de esto? O sea, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, ya lo hemos dicho, la palabra humildad. Consideren a Jesús cuando dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La humildad nos puede llevar a lugares inimaginables. ¿Quieres saber hasta dónde te puede llevar la humildad? Mira lo que dice Agustín de Hipona con relación a estas cosas. Cuando llamó al género humano a salvación, él mismo proclamó el modelo. Aprended de mí. ¿Aprended qué? ¿A crear universos? No, que soy manso y humilde de corazón. El verbo existía en el principio. ¿Puede haber algo más excelso? Y sin embargo se hizo carne. ¿Puede haber algo más humilde? Hizo todo cuanto existe. ¿Qué hay más sublime? Y colgó crucificado del madero. ¿Qué hay más denigrante? ¿Buscas escaleras para subir hasta él? Busca mejor el madero de la humildad y habrás llegado. Y tú, amada iglesia, te pregunto, ¿qué quieres? ¿Construir galaxias o ver a Dios? Amén. Con esto pasamos a nuestro segundo punto que hemos titulado el contexto de gloriarse, nuestro segundo y último punto. Y aquí lo que refiere a las Escrituras es lo siguiente. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Antes vimos cómo no gloriarnos, pero ahora estamos viendo cómo sí podemos hacerlo. Esto es una buena noticia. Y la palabra refiere básicamente a dos términos, entender y conocer. Entender puede significar comprender, asimilar, tener conocimiento, ¿verdad? Entender puede significar asimilar o interpretar. Y conocer apunta a algo más relacional, a caminar con el Señor. Y aquí hay algo que dice el teólogo R.C. Sproul, por quien doy gracias por el ministerio que el Señor le permitió desarrollar en vida, y confrontador para mi vida. Este teólogo apunta a que el problema de los que no creen en Dios es que no saben quién es Dios. Y aquí viene lo que me confronta, que el problema, agregando, de los que sí creen, verdaderos creyentes cristianos, es que tampoco saben quién es Dios. Su santidad, su naturaleza, su trascendencia, todos sus atributos, profundizar en estos. Entiende y conoce a Dios. Yo te voy a decir algo que pienso. El mayor gozo que puede tener un creyente es que nosotros somos salvos por un Dios que es santo, santo, santo. Porque si Dios no fuera así, probablemente nuestra salvación no sería una buena noticia. Entiende y conoce a Dios. Y no te quiero dar una fórmula mágica para esto. Las personas tienen diferentes oportunidades, un tiempo determinado en sus días para poder hacer estas cosas, pero sí te quiero dar algo para que te lleves 3 cosas, de las cuales siempre deben ir juntas y nunca te puedes separar. Palabra, oración y congregación. Palabra, entiende a Dios a través de su palabra, su plan de redención. Busca a Cristo en cada página de la Biblia. Consulta y lee a los maestros. Consulta a tus líderes. Consulta a tus pastores. Oración. Relaciónate con Dios durante todo el día a través de la oración. Apártate algunas horas si puedes para orar cada día. Pero también en tu día a día, en todas las cosas que tú haces, puedes conversar con Dios y ponerlas todas en manos del justo y verdadero Dios. Hay un libro muy bueno, es pequeño pero muy poderoso. Le doy gracias al pastor Juan que me lo enseñó. Es un autor que se llama Donald Whitney y el libro se llama Orando la Biblia.
En este libro, básicamente lo que el autor dice es que a través de que tú puedas orar la Biblia, de los pasajes que lees, tu vocabulario puede ser más extenso y dejamos de quizás repetir muchas de las oraciones que hacemos cada día. Pero también que a través de estas oraciones nosotros podamos conformarnos a la mente y al corazón del Señor a través de lo que nos dice en su palabra. Y en tercer lugar, congrégate. Ama y sirve a tus hermanos de la fe. Confiesa tus pecados. Pide perdón cuando tú ofendas a otros. Si tú tienes mucho tiempo sin pedirle perdón a nadie, debes de revisarte porque nosotros pecamos todos los días y regularmente lo hacemos con otras personas. Acepta el perdón de tus hermanos. Sana y restaura tu aflicción a través de tu congregación, a través de la palabra del Señor. Aprende a sanar, aprende a salir de esta en las fuerzas de Cristo. Y cuando ya tú estés bien, recuerda algo importante. Que estar bien no es la luz al final del túnel, sino poder ayudar a otros a través de esta misma aflicción que tú hayas pasado a salir al igual que tú. Ayuda a tus hermanos. Recuerda siempre eso. Estas tres cosas, poniendo siempre como centro a Cristo Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Cristo Jesús. No permitamos hacer estas cosas porque se van a convertir en simples obras que no podrán salvarnos fuera de Jesús. Con esto pasamos a lo siguiente que dice nuestro texto. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. En esta porción podemos ver que el Señor se define en tres características según sus atributos, como Él se ha revelado. Misericordioso, que hace derecho y que hace justicia. Y veamos lo que significan estas cosas. En primer orden, misericordia. Yo te voy a definir lo que no es misericordia. Misericordia no es darle un apretón de mano a una persona. Misericordia no es una palmadita en el hombro. Misericordia no es pasar por delante de las personas y decir Dios te bendiga. Y con eso ya resuelto. Si nosotros vemos lo que significa misericordia de cara a la palabra, como se ha revelado el Señor, podemos ver que es amor leal, favor inmerecido, compasión y bondad. ¿Pueden ver la profundidad de esto? El significado de misericordia. Derecho, aquí en otras versiones también se traduce como juicio. Es la parte moral, es lo que está bien o lo que está mal, lo que Dios ha considerado como bueno. Y ten cuidado de hacerte falsas expectativas de obras piadosas en tu vida. Recuerden que Proverbios nos invita a no ver esos caminos que al hombre le parecen derechos, pero conducen a la muerte. Míralo de cara a la palabra. Y en tercer lugar, justicia. Esto se define como la acción correctiva, el castigo, la restauración del orden establecido, es pagar por el pecado. Con esto tenemos un resultado que nos apunta a la bondad, a la búsqueda de la santidad y al castigo por el pecado. Quédate con esto para que podamos entonces ver lo que nos dice nuestro pasaje a continuación. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si pudiera resumir los 52 capítulos del profeta Jeremías, yo te diría lo siguiente. Es un pueblo con un corazón endurecido, idólatra, que busca su propio bien fuera de los caminos de Dios, y un pueblo que sigue haciendo hoy en día estas cosas. Y en segundo orden, el cuidado, el amor leal, la misericordia, el sostén de un Dios de cara a su pueblo. En tiempos de Jeremías y hoy también. Bueno, pero quizás tú me dirías eso toda la Biblia. Bueno, tal vez sí. En estos versículos que hemos leído, vemos que el Señor se complace en la misericordia, el derecho y la justicia. Pero aquí hay un inconveniente, queridos hermanos, un gran inconveniente, porque nosotros no somos así. O no sé si hay alguien aquí que lo sea, que en todo tiempo pueda ser misericordioso, justo y aplicar derecho y justicia. Y esto no es algo que simplemente pasa desapercibido por Dios. No, ellos no son así, no hay problema, después hablamos de eso. No, para nada, señores, porque Dios es un Dios justo, un Dios bondadoso.
El profeta Amós dice, ¿cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Y nosotros, por nuestro pecado, no estamos de acuerdo, lamentablemente, con el Señor. Y aquí la única persona que ha pasado por la humanidad, por esta tierra, que ha sido así, sin ningún pecado, justa y buena, es Cristo Jesús. Pero aquí hay otro problema. Si el Señor se complace en estas cosas, no se complace en ti ni en mí, sino en Cristo, que es así. Mira lo que dice Juan Calvino al respecto. En su institución de la religión cristiana. Jesucristo intervino, que tomó sobre sí el castigo preparado para los pecadores por el juicio justo de Dios, que borró y abolió por su sangre los pecados que causaban la enemistad que hay entre Dios y los hombres, y que mediante este pago Dios quedó satisfecho y su ira se aplacó. Que todo esto constituye el fundamento sobre el cual se apoya el amor de Dios que Dios nos tiene y el vínculo que nos mantiene en su benignidad y en su gracia. Con el mensaje de esta mañana, queridos hermanos, queremos recordar que así como en tiempos de Jeremías, aún en nuestros tiempos seguimos aferrándonos a falsas glorias. Aquí la palabra nos refiere a glorias tales como la sabiduría, el poder y las riquezas. Y tal vez es válido si tú te preguntas, ¿por qué hay que darle la gloria a Dios? ¿Por qué si Dios, como dice uno, si Dios la tiene, por qué Él quiere que se la den también? Y yo te voy a decir algo. La gloria pertenece a Dios porque Él es infinitamente, raya, ¿verdad? Amoroso, digno, sabio, justo, perfecto. Él es el creador de todas las cosas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra, los cuales proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Si diéramos gloria a otro, que no es Dios, a nosotros mismos o a otra persona, estaríamos en graves problemas. Porque según hemos visto en la vida de estos hombres que hemos mencionado aquí, la fragilidad de nuestras vidas nos demuestra que la gloria pertenece a uno mayor. Y ese es nuestro problema. Que a pesar de que conocemos esto, seguimos buscando nuestra propia gloria en tiempos de Jeremías, aún en nuestros tiempos, y no desde ahora, sino desde el principio en el Edén. Cuando Adán y Eva aceptaron que la serpiente tergiversara la palabra de Dios y entendieron como bueno y válido que fuera de Dios iban a encontrar mejores cosas. Pero Dios, y estos peros de Dios sí son buenos, como dice nuestro pastor Jairo, demuestra su amor con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde la eternidad pasada, ya Dios tenía un plan. Jesús, el Cristo, se hizo hombre. Vivió en una obediencia, en una vida perfecta, sin pecado. Y todo ese pecado que hay en nosotros y que hubo en estos hombres del pasado, Él los tomó sobre sí y lo llevó a la cruz, pagando el justo por nosotros, por mí, que soy el injusto. Y no se queda ahí, sino que también resucitó en gloria y poder para la gloria de su nombre. La cruz de Cristo es nuestra verdadera gloria, porque a través de ella, Gálatas 6:14, a través de ella nosotros encontramos paz con Dios para aquellos que han reconocido que Cristo es Señor. Le es atribuido ese sacrificio justo y perfecto. Al principio nos preguntábamos, ¿qué es la gloria? Amada iglesia, la gloria no es un título ni una etiqueta en Instagram, sino la manifestación del poder y la dignidad de un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creen? Entonces son perdonados. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, la cual nos apunta al unigénito, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, en donde encontramos redención para todo aquel que cree. Les atribuida esa vida justa, esa vida digna,
esa vida que redime todo pecado y toda maldad, transformando nuestros corazones e inclinando nuestros afectos a ese Dios grande, justo y verdadero, ese Dios en tres personas. Te pedimos, Señor, que aquellos que te conocemos podamos a través de esto caminar conforme a tu palabra, amarte más y obedecerte más, Señor, y proclamar tu evangelio para todo aquel que no te conoce, pueda recibir esta gracia y este mensaje de las buenas nuevas, que en Cristo hemos encontrado salvación y redención para vida eterna. En su santo nombre oramos estas cosas. Amén y amén.